3 de agosto de 2026. Faltan pocas horas para que cierre el mercado de cambios de las grandes ligas. En el clubhouse de los Gigantes de San Francisco, un hombre de 29 años escucha la frase que ya se sabe de memoria. Recoge tus cosas, te cambiaron. Otra vez. No es un novato del que nadie ha oído hablar. No es un pelotero de relleno que se manda de un lado a otro para cuadrar una nómina. Es Luis Arraez, 3 veces campeón de bateo de las grandes ligas. El único hombre en la historia del béisbol que ganó ese título 3 años seguidos, con 3 uniformes distintos. Y sin embargo ahí está de nuevo, haciendo maletas rumbo a su 5º equipo en 5 años. La pregunta esta noche no es a dónde va. La pregunta es más incómoda que esa. ¿Cómo es posible que el mejor bateador puro de esta generación sea, al mismo tiempo, el hombre que nadie quiere conservar? Quédese conmigo, porque la respuesta empieza en Venezuela y termina siendo una de las historias más injustas y más hermosas del béisbol latino de hoy. Para entender por qué esto duele, primero hay que entender lo que este hombre hace con un bate en las manos. Vivimos la era del jonrón o nada. Todo el mundo busca la pelota por encima de la barda, la velocidad de salida, el batazo de 400 pies que llena los resúmenes. Y en medio de todo ese ruido, Luis Arraez hace lo más difícil y lo menos aplaudido de este deporte. Le pone el bate a la pelota, una y otra vez, casi sin fallar. En 2024 se ponchó en apenas el 3% de sus turnos al bate, el mejor porcentaje de contacto de todas las grandes ligas por 4ª temporada consecutiva. Léalo despacio. Ponchar a Arraez es casi un accidente. Los que peinamos canas y crecimos viendo a los grandes bateadores de contacto sabemos lo que eso vale. Aunque encuentra una lista de mudanzas. Minnesota lo firmó siendo un adolescente de Venezuela y lo dejó ir. Miami lo recibió y lo soltó. San Diego lo compró y también lo dejó marchar. San Francisco lo firmó por un año y lo cambió antes de que ese año terminara. 5 camisetas. 5 despedidas. Para un jugador de este calibre, eso no es una carrera. Es una advertencia que nadie ha querido explicar. Y no se confunda. Aquí no estamos hablando de un pelotero simplemente bueno, estamos hablando de un rey. En 2022, con los Mellizos de Minnesota, Arraez ganó el título de bateo de la Liga Americana y de paso, le arruinó a Aaron Judge su sueño de la triple corona. Al año siguiente, ya con Miami, se disparó hasta un promedio de 354 y ganó el título de bateo de la Liga Nacional. Métase esto en la cabeza, porque casi nadie lo había hecho antes. Ganar el título de bateo en las 2 ligas, en años seguidos. Él lo hizo. Y en 2024, con San Diego, lo ganó por 3ª vez consecutiva, algo que jamás se había visto. 3 títulos al hilo con 3 equipos diferentes. Se convirtió además en el primer campeón de bateo de los Padres desde el mismísimo Tony Gwynn en 1997. Y volvió a aguar la fiesta ajena, porque esta vez su título le costó la triple corona nada menos que a Shohei Ohtani. Deténgase a medir el tamaño de eso. Un solo hombre le negó el mayor honor ofensivo del béisbol a Aaron Judge y a Shohei Ohtani, 2 de las figuras más grandes del planeta, con años de diferencia. 3 títulos, 3 equipos, 2 ligas, la historia de su lado. Y aquí viene lo que no cuadra, lo que aprieta el pecho. Cada uno de esos veranos gloriosos terminó exactamente de la misma manera. Con una llamada, con una maleta, con otro equipo diciéndole, en el fondo, gracias por el título, pero no te vamos a conservar. Volvamos entonces a este 2026. En febrero, los Gigantes de San Francisco lo firmaron por un año y $12 millones. Una apuesta corta, sin promesas, otro contrato de alquiler para el hombre que nadie quiere a largo plazo. Y Arraez respondió como responde siempre, bateando sin quejarse, poniendo la pelota en juego. Pero el equipo no ganó, se cayó de la pelea, y cuando llegó el 3 de agosto, San Francisco hizo lo que ya 4 equipos habían hecho antes que ellos. Lo puso en el mercado y lo mandó a otra ciudad. Esta vez, a Filadelfia. Y lo que pasó cuando Arraez llegó a Filadelfia cambia por completo el tono de esta historia, se lo prometo. Pero antes de contárselo, y antes de meternos en la cacería del 4º título, le pido apenas 30 segundos. Si las historias de nuestros peloteros latinos, contadas con el respeto y la memoria que se merecen, son las que usted quiere seguir viendo, suscríbase al canal y active la campanita. Aquí no dejamos que se olvide a los grandes que otros prefieren mandar al fondo del cajón. Ahora sí, con el permiso suyo, volvamos a Filadelfia. Y aquí la historia da un giro que vale la pena subrayar, porque dice mucho más de lo que parece a primera vista. Para hacerle un espacio a Arraez en la segunda base, los Phillies tuvieron que mover a media alineación de posición. Y uno de sus hombres franquicia, Bryce Harper, una de las estrellas más grandes de todo el béisbol, se ofreció por su cuenta a cambiarse al jardín derecho, una posición que no jugaba desde hacía años, con tal de que el equipo pudiera sumar el bate de Arraez. Piénselo bien. En una carrera entera marcada por equipos que no lo quisieron conservar, de pronto una superestrella está dispuesta a moverse de su posición con tal de tenerlo cerca.
Por primera vez en mucho tiempo, alguien de arriba dijo, con hechos y no con palabras bonitas, a este hombre lo queremos aquí. Y esa pequeña señal, después de tantos años de maletas, cambia por completo el tono de esta historia. Porque mientras el béisbol lo trataba como una ficha de intercambio, Luis Arraez hacía algo silencioso y enorme al mismo tiempo. Seguía ganando. A finales de julio, en plena incertidumbre sobre su futuro, con todo el mundo hablando de a qué equipo lo iban a mandar, Arraez llegó a un promedio de 331 y se puso al frente de la carrera por el título de bateo de la Liga Nacional, por delante, entre otros, de Otto López. Léalo otra vez, despacio, porque es de no creer. El hombre al que 5 equipos han dejado ir estaba, en ese preciso momento, liderando su liga rumbo a un cuarto título de bateo. Ningún equipo lo conserva, pero el título no lo suelta a él, y si lo consigue, se metería en un grupo de leyendas cuyos nombres, en esta afición, se pronuncian en voz baja y con respeto. Y lo haría de la manera más suya, la más difícil de todas, sin jonrones de exhibición, sin velocidad de salida de otro planeta, sin nada de lo que hoy llena las redes. Solamente pegándole a la pelota, turno tras turno, como se hacía antes, como se lo enseñaron desde niño en su tierra. Esa manera de batear, la que muchos daban por muerta, sigue viva en las manos de un venezolano al que nadie termina de valorar. Y para entender de dónde sale esa constancia, esa terquedad noble que ningún cambio ha podido romper, hay que ir hasta el principio de todo. Hay que ir a San Felipe, en el estado Yaracuy, Venezuela, donde el 9 de abril de 1997 nació Luis Sángel Arraez. Mucho antes de los títulos, mucho antes de las 5 camisetas y las 5 despedidas, ya había un niño flaco que hacía exactamente lo mismo que hace hoy el campeón: no fallar. A los 15 años representó a Venezuela en un mundial juvenil y bateó 400. 400 a esa edad, contra los mejores de su generación. Los scouts, sin embargo, no vieron potencia, no vieron un cuerpo imponente ni un jonronero. Y por eso quizá tantos equipos después lo subestimaron y lo trataron como reemplazable. Lo que ninguno supo medir fue lo otro: esa relación casi terca entre su bate y la pelota, ese don que no se aprende en ningún gimnasio y que él trajo puesto desde el barrio. Y en 2026, ese mismo muchacho de San Felipe se vistió la camiseta de su país y ayudó a Venezuela a ganar el Clásico Mundial de Béisbol. El niño al que nunca le construyeron un equipo alrededor terminó levantando un título con toda una nación detrás, gritando su nombre. Ahí está quizá la respuesta a la pregunta con la que empezamos, porque esa es al final la verdad de Luis Arraez y la razón por la que su historia nos toca tan de cerca a los que amamos esta pelota. Puede que ningún equipo lo quiera conservar, puede que lo sigan mandando de ciudad en ciudad como si fuera intercambiable, pero el título de bateo, el respeto de quien de verdad sabe de béisbol y el orgullo de todo un país, esos no lo sueltan. Lo siguen a donde sea que lo manden. A Arraez no hay que armarle un equipo alrededor. Arraez, con un bate en la mano, siempre fue más que suficiente. Y a usted que conoce de pelota y que ha visto pasar a los verdaderamente grandes, ¿cree que Luis Arraez merecía que un equipo lo hiciera su pilar y no una simple ficha de cambio? Lo ve ganando ese cuarto título de bateo. Bájele aquí a los comentarios y cuéntemelo, que en este canal a los que saben de pelota se les lee y se les responde.